el maestro Gerardo Acero Campos. Él estudió Ingeniería Mecatrónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Se graduó como maestro en diseño en la línea de investigación de diseño, tecnología y educación en la Universidad Autónoma Metropolitana en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Unidad Xochimilco, donde obtuvo la medalla al mérito universitario. Trabajó como ingeniero en compañías de la industria farmacéutica, donde detectó la gran cantidad de desechos plásticos que éstas generan, pues los empaques, la mayoría de ellos plásticos, de productos como jarabes, cremas, polvos, tabletas, se desechan una vez consumidos, ocasionando un gran impacto negativo en el medio ambiente. Además de su preocupación por cuestiones ambientales, también se ha dedicado a investigar la relación multidisciplinar entre la ingeniería, el diseño y el arte. Es por ello que el título de investigación de maestría lleva por nombre la mecatrónica y su relación con la producción artística contemporánea de tipo tecnológico en las instalaciones Vórtice de Marcela Armas y Mechatronic Circus de Fernando Palma. Estas obras mencionadas son algunos ejemplos de proyectos multidisciplinarios donde colaboraron diseñadores, ingenieros y artistas para evidenciar problemáticas sociales de actualidad. El día de hoy tiene para nosotros preparada la ponencia Urgen nuevas maneras de diseñar productos y consumir objetos de plástico en México. Gracias. Pues primeramente, muchas gracias. Agradezco a la UAM de Azcapotzalco y me siento muy contento de poder compartirles este tema. Actualmente estoy estudiando el doctorado en diseño, en la división de diseño en CIAD, en diseño y desarrollo de productos. Estoy cursando actualmente el segundo trimestre. Y elegí este tema porque me ha preocupado desde hace mucho tiempo, pero durante la investigación de maestría me di cuenta de que muchos artistas, diseñadores, ingenieros pueden colaborar en proyectos multidisciplinarios, interdisciplinarios, transdisciplinarios también, para resolver y evidenciar problemáticas sociales. Y en este caso, la problemática social que estoy presentando es la contaminación plástica. Por eso es que coloqué este título, Urge nuevas maneras de diseñar, producir y consumir. Me voy a quitar el cubrebocas. Perdón, es que traje mi agua de mi casa. Mi vaso de inoxidable. ¿Por qué lo menciono? Más adelante se los voy a explicar. Bueno. Los desechos plásticos alcanzan nuevos récords cada año y el reciclaje es evidente que no ha sido suficiente para frenar el daño al medio ambiente. Esa es una realidad. Esta fotografía es de México, es impactante encontrar este tipo de lugares a lo largo de toda la República y principalmente a las afueras de las ciudades. Es un panorama desolador donde podemos ver que tenemos muchas aves, especies animales, sobrevolando estos terrenos con una gran cantidad de basura plástica y en combinación con basura o desechos orgánicos. México es uno de los países que más dificultades presentan en cuanto al manejo de residuos sólidos en América Latina, por arriba de Brasil y Colombia, a pesar de que es Brasil uno de los países más poblados en este continente. No obstante, la densidad poblacional que tenemos en lugares como Ciudad de México lo rebasa. Esta es una imagen impactante. Cuando yo la vi, me impactó. Es parte de un video. Ya no logré insertarles el video aquí. Es parte de, este video está en una charla TED que habla precisamente acerca de esto. Les pido nada más brevemente que traten de imaginarse o observar o distinguir los objetos que están dentro de esta ave.
tenemos tapas de diferentes, y no sé si me pudieran regalar una botellita con agua, si la tienen, por favor. Por favor. Y aquí también alcanzamos a ver lo que pareciera ser un encendedor desechable. Entonces, me preguntan muchas personas, oye, pero ¿cómo fue posible que este encendedor pudiera entrar? Pues sí, el pico es muy grande y todo lo que puede almacenar dentro, ¿no? Es impactante. Y pues una de las causas es el uso indiscriminado. El material plástico y en sus diferentes tipos tiene muchas ventajas, es ligero, es versátil, es económico, es moldeable, etcétera, etcétera, etcétera. Es un material que resuelve muchos problemas y desde que se inventó lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me voy a atravesar. Gracias. Gracias. Y es que el problema es que fueron inventados para durar mucho tiempo, son muy durables. Son muy durables, a veces no se sabe exactamente, dependiendo del tipo de plástico que sea, cuántos cientos de años van a estar expuestos, causando problemas. Y lamentablemente se usan por muy poco. Ese es el problema. Me parece que es un material que fue resultado de un proceso muy inteligente de materialización y de invención, pero desafortunadamente el uso que le damos no es nada inteligente. Usar un material así, con esas propiedades, por tan poco tiempo, no lo es. Y quise poner esta fotografía porque realmente el mundo está cubierto por plástico. 500 millones de toneladas se producen en el mundo cada año. Y solo en el 2020, ya hace 2 años, esta cifra pues ya cambió, se generaron 900% más que en el 1980. Y para el 2050, este es un dato que se menciona en muchísimas investigaciones, videos, artículos, los océanos podrían contener más plástico que peces. Y díganme, ¿quién ha visto se ha impactado con esta fotografía o video de la tortuga? Es una captura de pantalla de un video que se hizo en el 2015 y que se convirtió en viral, donde tenemos una tortuga que en una de sus fosas nasales tiene un popote. Entonces es impactante, es impactante. A partir de ahí se ha repensado este proceso de los popotes, se han prohibido en muchas ocasiones. Y esta imagen también, que es real, podemos observar que es un pescado que en su interior encontraron una gran cantidad de plástico. Y ese es el plástico que nosotros podemos ver, pero hay microplásticos que no podemos observar y que en muchas ocasiones no solo afectan a esta especie, sino también nos estamos comiendo. Es un tema realmente preocupante. Y pues una persona promedio podría estar ingiriendo 5 gramos de plástico. 5 gramos de plástico a la semana, lo que equivale al contenido de una tarjeta de crédito. Es impresionante y ustedes podrían decir, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo estamos ingiriendo esos 5 gramos? Aquí esta imagen es impactante. Es como si estuviéramos realmente consumiendo esto cada semana. Y en ocasiones, pues es más. Estos 5 gramos ingresan al organismo por medio de líquidos y alimentos envasados en plásticos. Desafortunadamente, este tipo de botellas son de un material plástico con una película muy delgada, el espesor cada vez es menor y cada vez que nosotros hacemos esto, se están creando microfisuras dentro de la película plástica que contamina el agua. Si nosotros esta agua la dejamos en nuestro auto, se calienta y también contamina el agua. Si la metemos al refrigerador, también se calienta. Es decir, estamos consumiendo parte de esos 5 gramos, vienen a través de este tipo de botellas. Por eso es que en mi caso he preferido tener en mi casa un purificador de agua y evitar el uso de garrafones en un vaso de inoxidable. Como les comentaba, el simple hecho de apretar la botella ya está desprendiendo estos compuestos químicos tóxicos. ¿Dónde más? En el café. ¿Cuántas personas no conocemos que caminan a su trabajo, caminan a la escuela o en su mismo trabajo
están utilizando este tipo de vasos que podríamos decir, bueno, sí son de cartón, pero internamente tienen una película plástica. Y el problema es que se calientan, estamos tomando una bebida caliente que favorece el desprendimiento de estos compuestos químicos. Y además, muchos de ellos también utilizábamos los agitadores, que pues es el caso de la tortuga que veíamos hace unos momentos. Entonces, ahí está, parte de esos 5 gramos vienen ahí. Y también en el pollo que compramos en el supermercado, con una charola de unicel, de poliestireno expandido, que además tiene, tanto para el pollo como para la carne de res, tienen unos sobres absorbentes para evitar que, y yo digo, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Dónde está la indicación de qué podemos hacer con ello? Entonces es la charola, es la bolsita absorbente y es la película plástica que lo cubre. Entonces, de ahí vienen esos 5 gramos. Esta es una imagen que me encuentro todos los días cuando salgo a la calle. Es lo más fácil, encontrar que las bebidas, los jugos de naranja, los jugos de zanahoria, el atole, todo lo que se consume en México y Latinoamérica viene en unicel. Todos los días, sin mentirles, salgo a la calle y encuentro una charola y un vaso de unicel. Como decía el primer ponente, él ve antenas por todos lados y yo veo unicel y plástico tirado en la calle todo el tiempo. Y yo digo, ¿cómo es posible que no nos demos cuenta de lo que estamos consumiendo? Porque una cosa es el problema ambiental y otra más importante son esos 5 gramos o más que estamos consumiendo. Esto me lo encuentro todos los días y sobre todo lo más preocupante es que me lo he encontrado en los campos de cultivo, a lo largo de las carreteras, en los ríos, en los mares. Si cada uno barriera la puerta de su casa, el mundo estaría más limpio. Esta frase me hace evidenciar el problema de que es importante que nos hagamos responsables por los desechos que cada uno estamos consumiendo. Nos invitan a una fiesta, estamos a un cumpleaños, el pastel que se celebra en la oficina, usamos los platos de unicel con el tenedor o la cuchara de unicel, el vaso de unicel, el vaso de cartón con película plástica, y no nos hacemos responsables de eso. Por eso es que creo que si nos hacemos responsables, el mundo estaría más limpio. Y este problema se multiplica, se multiplica, se multiplica, y es realmente preocupante. Los plásticos no solo causan problemas ambientales, también enfermedades graves en humanos y animales como el cáncer. En particular, tengo una historia muy particular con esto. Mi abuela paterna falleció de cáncer, mi abuela materna también. Mi abuela tuvo 6 hijos, de sus 6 hijos, 3 fallecieron ya de cáncer, cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer de estómago. Solo mi mamá y una hermana más se han salvado de eso. El cáncer ha estado muy cercano en nuestra familia, entonces me he dado a la tarea de investigar qué podemos hacer. Y es que normalmente no sabemos qué químicos contienen los plásticos. Hay de diferentes tipos, los principales son los bisfenoles. No sé si alguien ha visto alguna vez en algún producto que ha comprado, sobre todo en productos plásticos, que en muchos de ellos aparece la leyenda BPA free o libre de BPA. ¿Alguien lo ha visto? Sí, dos personas, ¿sí? ¿Y qué significa? Es decir, este es un producto de fabricación nacional, es un producto fabricado en México. Y además la leyenda está en inglés. Obviamente, si un producto fabricado en México quiere ser vendido en Estados Unidos o en Europa o en otras partes, necesita tener esas leyendas. Las regulaciones internacionales lo piden. Pero no solo es eso. ¿Qué significa eso? Significa que es libre de este contaminante, bisfenol A, pero también existe el S y el F y muchísimos otros más. Y no solo los bisfenoles, sino también los talatos y muchísimos otros. Esta no es una investigación química, pero bien como decía nuestra ponente anterior, hay problemáticas que se pueden abordar de diferentes perspectivas, de diferentes disciplinas. En esta investigación, que está en una etapa inicial, me he encontrado con que este problema de la contaminación plástica se ha estudiado desde la química,
desde la administración empresarial, desde la psicología, pero he encontrado muy pocas sobre el diseño. Desafortunadamente he encontrado muy pocas y creo que es ahí donde encuentro una fisura donde poder contribuir. Y pues por eso es que titulé esta ponencia Urge nuevas maneras de diseñar, producir y consumir objetos de plástico en México. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Pareciera que estamos con las manos atadas, las bolsas de plástico nos tienen realmente invadidos, no sabemos qué hacer, pero la contaminación plástica se puede reducir si los productos se diseñan, se producen y se consumen de una manera más racional y con mayor conciencia. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con esta investigación, que está en una etapa muy inicial, muy temprana, revisando las diferentes metodologías que existen? Pero de entrada ya podemos identificar que el diseño está en el centro. A través del diseño podemos hacer mucho porque el diseñador necesita ayudar a los productores a poder generar productos que se vendan, que sean competitivos, que sean rentables, pero a su vez también el diseño o el diseñador puede entender al consumidor, es decir, ¿qué necesita el consumidor? Entonces el diseño está en una parte central porque a través del diseño, como una interfaz entre la producción y el consumo, puede elaborar una propuesta que satisfaga la necesidad del consumidor, que satisfaga la necesidad del productor, pero que no contamine ni al medio ambiente, ni a las personas, ni animales. Por eso es que haciendo este cambio, en esta investigación, nos vamos a enfocar en comprender todas las variables que implican el consumo. Para que una vez que comprendamos por qué los consumidores consumen de la forma que lo hacen, entonces eso pensamos que puede incidir para que los diseñadores puedan elaborar propuestas que sean rentables para los productores y que a su vez satisfagan la necesidad. ¿Por qué no lo vamos a hacer desde la producción? Porque la producción, hasta donde he encontrado, está muy preocupada por las ganancias, por la rentabilidad, por hacer que sus productos se vendan, y es comprensible. Difícilmente ellos van a aceptar una propuesta, pero el consumidor tiene un gran poder porque ellos son los que deciden qué van a comprar y qué no. Si los consumidores dejan de comprar productos como estos u otros, sus ganancias se van a ver afectadas y entonces se van a replantear qué estamos haciendo mal, por qué ya no estamos vendiendo. Entonces van a requerir la ayuda del diseñador para poder hacer una propuesta que pueda vender y que a su vez satisfaga el consumo. Por eso es que el consumidor está aquí, pero el diseñador como una interfaz y a su vez para incidir en el productor. Aquí hay unos ejemplos, son ejemplos solamente. En esta investigación no nos vamos a quedar solamente en una cuestión técnica de cambiar propuestas de materiales, sino queremos ir a una cuestión metodológica, crear un modelo que nos permita, como ejemplo, cambiar los productos. Ese es un ejemplo nada más, en lugar de utilizar una botella, pero la gente me pregunta, ¿y qué se puede hacer? ¿Qué han hecho otros productores? ¿Qué han hecho otros diseñadores? Pues cambiar los productos. En lugar de tener una botella de plástico desechable de un solo uso, cambiar por un vaso de vidrio, pero tal vez el material de las botellas plásticas pueden ser ocupadas para tener una manga o un recubrimiento de la botella plástica. ¿Qué pasa con el caso del café? Tal vez podemos tener alternativas como esta, donde los diseñadores conciben y materializan un producto que se venda, pero que a su vez evite esta cuestión de la contaminación. La investigación no consiste en esto, solo son ejemplos, y como en el caso, recordemos el caso del pollo, ¿qué podemos hacer? Tal vez en algún caso sí cumple la función del transporte, pero ya cuando llega a mi casa, probablemente yo pueda decidir para meterlo al refrigerador, tener un contenedor de vidrio con tapa de plástico. Son ejemplos solamente. ¿Qué podemos hacer? Ya tenemos el problema. ¿Desde dónde lo vamos a abordar?
Ahora lo vamos a abordar en este programa desde el diseño. Por eso es que los diseñadores podrían hacer una elección más racional. A mí me parece que hacer uso más racional significa no tener un objeto completamente de plástico, parte vidrio, parte plástico, racional, reducido. Y proponer soluciones para cambiar los comportamientos, que es lo que nos vamos a enfocar en esta investigación. Tratar de comprender por qué es lo que motiva, y lo que me he encontrado hasta el momento es, todo nos lleva, estas diferentes investigaciones, desde la psicología, química, administración, que he encontrado, hasta la parte social, nos llevan a que lo importante es la sensibilización primero. ¿Cuál es el problema? Después, tratar de incidir en comprender los comportamientos, tratar de generar el hábito y entonces se cambiará el comportamiento. Por eso es que reducir, reutilizar y reciclar ya no son suficientes. Y a veces también lo que me he encontrado es que las personas no comprendemos qué significa reciclar. En muchas investigaciones se explica que reciclar no es separar. Estas 3 R's las hemos visto en muchísimos lugares, muchos ya no las sabemos de memoria, pero incluso estamos perdido el significado de lo que representa reciclar. No sabemos qué es reciclar. Lo que he encontrado en las investigaciones hasta el momento es que es más importante ahora rechazar y repensar. Es decir, no, gracias, yo traigo mi vaso con agua desde mi casa. Recordando, vamos a influir en el consumo con el diseño como elemento central para cambiar la producción. Vamos a diseñar un modelo que incluya muchas variables. Estamos detectando muchas. Todavía en el segundo trimestre no tenemos todo y muy probablemente después, a lo largo de la investigación, tal vez hagamos muchos cambios, pero sí todas esas variables que involucran o intervienen en el problema para modificar el comportamiento de los consumidores de objetos de plástico. Y pues termino con esta frase: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Muchas gracias. Sí, vamos a pasar el micrófono por acá. Yo apunté algunos comentarios y tengo varias dudas al respecto. Las primeras es que yo entiendo que te quieres enfocar o detectaste que el diseño está en el centro, pero yo, como el análisis desde el punto de vista de una economía circular y la Agenda 2030, se entiende que en realidad el diseño es el inicio de la producción. No está en el centro, porque tal cual el diseño, como debes de tener tus requerimientos, y esos requerimientos, como comenta, pueden ser muy amplios, pero también pueden ir desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista el nivel socioeconómico, así como también en estos dos pues tenemos este nivel de conciencia, porque creo que eso también es otro reto en esta parte de cómo comenta, cómo generar ese hábito, ¿no?, a través de un objeto, ¿no? Entonces, creo que hay que entender un poquito más que no hay que seguirlo viendo como lo comenta de manera lineal, sino es hacer este cambio hacia que sea un ciclo. O sea, cómo generar estos ciclos y que otra vez que el diseño se nutra del mismo proceso cíclico y que regrese al inicio y hacer este rediseño, ¿no? Porque todo es cambiante, ¿no?
Entonces, no hay que verlo como lineal, sino hacer el planteamiento desde esta parte cíclica, mucho como pues menciona, ¿no? La economía circular, ¿no? Retomar la economía circular, también ver mucho la Agenda 2030. Y también, pues ya tenemos más de 3 R's, ¿no? Ya son 7 R's, que implican más intervención y esta conciencia ya del usuario. También, como le comentaba, o sea, cómo enfrentar esos desafíos a la aceptación de los productos. También cómo es que ya en la parte de producción o costos, cómo es que generaría este impacto, porque muchos diseñadores proponemos, ¿no? Pero en realidad ese costo-beneficio que va a tener el usuario muchas veces no lo logra ver y dice, no, pues yo mejor compro el que pues yo veo que me funciona mejor y que básicamente teniendo la comparación de costos por el proceso productivo, que es diferente, que es nuevo, tiende a ser mayor al otro. Entonces se tiene esta balanza de precio y dice, no, pues escojo el que me sale más económico, ¿no? Y también cómo es que en ese sentido, cómo el usuario es el que estaría pagando por ese costo-beneficio. Y así como también me parece interesante cómo es que plantea o tiene como alguna idea de generar esta, como le comentaba, esta conciencia o este hábito a través de un producto, de diseño, porque hay muchos requerimientos que se analizan para generar un producto. No sé si se va a ir como a la parte más psicológica. Sí, muchas gracias. Preguntas muy interesantes. Yo también en esta etapa de la investigación, que es muy temprana, me hago muchas otras. Sí, por un lado, lo que estamos tratando de proponer es un modelo. Es un modelo de comportamiento. Estamos tratando de observar el problema desde una perspectiva más amplia, no solamente la técnica de sustituir un material por otro, sino tratar de observar todas las variables que hasta el momento y las metodologías que se han hecho, porque hemos encontrado que el comportamiento del usuario, del consumidor, responde a variables cognitivas y variables psicodemográficas, sociales, hablando de nivel de ingresos, nivel de estudios, sexo, etcétera. Hay una investigación muy interesante que se hizo en la Universidad de La Rioja, donde se analizó el caso de estudiantes que todavía no terminaban la licenciatura. Entonces, se hizo este estudio y se vio que las mujeres, cuando están estudiando, tienen más interés por los comportamientos proambientales, ecológicos. Los hombres no, los jóvenes estudiantes. Cuando terminan la universidad y entran a trabajar, entonces, sí hay una preocupación por parte de los hombres, pero no es tanta. Sin embargo, todo cambia cuando empiezan a trabajar y se hacen cargo ya de vivir de manera independiente, lejos de la casa de sus padres. Y entonces es ese comportamiento que cambia. Entonces el hombre pareciera que se olvida totalmente. Si tenía alguna preocupación cuando era estudiante, se olvida cuando ya está trabajando y le deja toda esa carga a la mujer. Esas son las investigaciones que he encontrado. Y entonces muchos sugieren que todo lo que se deba hacer debe estar muy enfocado a tratar de sumar esfuerzos con las consumidoras. También depende mucho del nivel de estudios. Se ha encontrado que las personas con un nivel de estudio muy bajo se resisten muchísimo a cambiar sus comportamientos, pero cuando empiezan a subir su nivel educativo, están más susceptibles a preocupaciones ambientales. Y no se diga si también tienen contacto con espacios rurales donde puedan observarlo. También depende del nivel socioeconómico. Las personas con bajos ingresos son los que generan más desechos orgánicos.
en menor medida de residuos sólidos. En el otro extremo, las personas con nivel socioeconómico alto son los que más generan, porque van al supermercado a comprar prácticamente todo empaquetado en plástico y van a estas tiendas de suscripción con membresía, donde se van a surtir con este modelo muy americano, cada 15 días de comprar todo lo que necesito para llenar mi congelador. Entonces pareciera que las personas de altos recursos tienen llenos los congeladores y las personas de bajos recursos no, sus congeladores están vacíos. Compran todo poco a poco, voy al mercado, voy al tianguis, voy a una cuestión local. Entonces, muchas de las investigaciones apuntan a que para poder influir en los consumidores es necesario definir el perfil. Y el perfil que pareciera que se anuncia en esta investigación es una clase media. Ni la clase baja ni la clase alta. Entonces, involucrarse en el comportamiento es algo muy interesante. Tal vez hagamos muchos cambios a lo largo de, y sí, retomando esta cuestión del costo-beneficio de los productos. Entonces, modificar su comportamiento no va a ser fácil, pero crear la conciencia es mucho más importante, porque también encontré unas investigaciones de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde van hacia la parte normativa y hacen muchas sugerencias. Pero tampoco eso, las sugerencias que hacen en estas investigaciones por parte del derecho y las cuestiones normativas es que no es suficiente. Yo puedo obligarte a dejar de utilizar bolsas y pongo una ley que no vendas, que no se regalen, no se usen, no se compren, pero en la primera oportunidad yo lo voy a hacer. Esa cuestión estuvo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Otra cuestión también que me encontré, y yo no quiero tomar más tiempo del siguiente orador, pero la Ciudad de México desde el 2011 tiene un serio problema. Después de que se cerró el relleno sanitario del Bordo Poniente, la ciudad estuvo en crisis. La ciudad ya no podía ser capaz de contener sus propios desechos. Y entonces en muchas investigaciones se ha encontrado que todos estos desechos se están llevando al Estado de México y al Estado de Morelos, y hay otros estados cercanos. Entonces, es muy complicado esta situación. La Ciudad de México y las principales ciudades están generando un gran problema, y los municipios circundantes están padeciendo esta problemática. Por eso es que la Ciudad de México está está contribuyendo muchísimo con este problema. No sé si respondí la pregunta. Hay mucho por hacer, no sabemos dónde nos va a llevar la investigación, pero queremos ver la perspectiva desde un nivel más amplio. ¿Algún otro comentario? Tenemos el último comentario. Gracias. Un breve comentario que yo espero que esto pues amplíe la perspectiva precisamente de tu trabajo, y yo creo que el trabajo en el posgrado de los varios diseños, ¿no? Yo creo que una de las primeras cosas es que en el mundo en el que estamos viviendo ya no es el mismo, ¿no? Estamos pasando de un proceso sólido a uno líquido, ¿no? Efectivamente, como tú mencionas, el problema no es únicamente complicado, sino más bien es complejo. Tiene una gran cantidad de variables en donde definitivamente un único profesionista no puede abordar estas problemáticas, sino que estos temas tienen que ser abordados de manera inter y transdisciplinar, dado que efectivamente los temas se están volviendo cada vez más complejos, ¿no? Ya no es suficiente con que el proyectista, el diseñador, sea una persona enterada, sino se requiere que también la otra parte, que son los productores, también sean personas muy educadas en todos los aspectos, porque el binomio es proyecto-producto, ¿sí? Y que efectivamente
también la otra parte, que es el consumidor, también sea una persona enterada, en donde efectivamente se involucre en estas problemáticas que sabemos perfectamente, pues que ya no son problemas del diseñador o del productor, sino son problemas de todos los que habitamos este planeta, ¿no? Entonces, este tema que estás abordando me parece fundamental, pero creo que sobre todo hay que ver que este mundo ya es diferente, ya nos dimos cuenta que lo que hacemos en este país tiene repercusiones en otros y lo que hacen en otros tiene repercusiones en este. Somos un mundo interdependiente y eso pues requiere efectivamente estos trabajos de maestría y doctorado que ustedes están abordando, ¿no? Gracias.